Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millas, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Te iba a decir que te veo con buen aspecto, pero claro, ya no sé lo que es buen aspecto, porque también estás indignado con tu buen aspecto. ¿Por qué estoy indignado? No porque ya no sabes si estar, por ejemplo, bien de peso, que es lo que pensabas hasta ahora. Ya sé lo que dices. Sí, es que el otro día, es verdad que en el mundo este de la ciencia, ¿no? Con Estupiñán y San Pedro, tuvisteis a dos geriatras, que por cierto, oro puro, porque tú sabes que es muy difícil ver a un geriatra. De hecho, a mí, que tengo edad de que me trate un geriatra, todavía no me han mandado un geriatra o una geriatra. Estoy deseando que un día llegue a un médico y me diga, envío a un geriatra, alguien que me entienda, ¿no? Es decir, porque que hable tu idioma de alguna alguien manera. que hable mi idioma, ¿no? Pero bueno, es que estos dos geriatras que estuviste en la radio eran magníficos, porque decían, o sea, yo llevo toda la vida oyendo que en sobrepeso, sobre todo a ciertas edades, es horroroso porque contraes una hepatitis B enseguida, porque además hay que caminar y caminar con sobrepeso es malo y tal, y de repente decían que en sobrepeso es bueno en la vejez. O sea, que había que estar gordo. Un poco de sobrepeso, dijo. No, pero no dijeron 7 kilos, 2 kilos, cuántas hamburguesas. O sea, de repente, esto es como la comida mediterránea, que 5 años es buena y 5 mala. Si te toca contrapié, dices, vaya, pues igual, a mí me o sea, yo recién adelgazado, vienen dos geriatras y te dicen, ¿pero qué has hecho, Juan? Con una nutricionista ortodoxa, sí. ¿no? Que me siento estupendamente porque salgo a caminar y no arrastro 15 kilos de más que me costaba arrastrar, y de repente me dicen, ¿pero qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Te vas a morir? Yo creo que te lo van a... eres un viejo flaco. Se lo voy a trasladar a ellos dentro de una hora más o menos, y creo que tienen una explicación, o lo han indagado también, han hablado con más geriatras, y tiene que ver con sobrepeso muscular o sobrepeso de grasa. Ya te digo que uno de los dos es bueno, el otro es malo. Ya, pero entonces, es que ellos daban por supuesto que si estás delgado de músculo. ¿No? En fin, era muy confuso. Tú estabas indignado, indignado. No, estaba diciendo, no puede ser, porque claro, bueno, ya estoy acostumbrado a mi edad, de que aunque durante 5 años es bueno, dentro de 5 años estoy acostumbrado. Y yo estoy encantado de no ser un viejo gordo, estoy encantado. Aunque me muera antes. Pero lo que te quiero decir es que, en fin, ahora estoy esperando que digan que fumar es bueno, claro, ahora que también que he dejado de fumar, ¿no? Pero en fin, sí, estaba oyendo el programa y digo, no llamo, porque... Te pusiste a mojar pan en aceite, claro, para engordar un poco. Ahora me pongo a comer comida basura para engordar rápidamente, en fin, un desastre. Bueno, yo luego esto lo traslado a ellos y oye, que decidan ellos al fin y al cabo, ¿no? O que te lo expliquen, tú tranquilo con esto. Que el viernes
mes, Antonio Lucas, el periodista Antonio Lucas, publicó una columna en El Mundo en la que te escribía una carta en relación a un tema del que hemos hablado mucho aquí. En varias entrevistas que te han hecho durante la promoción del libro tú lo has mencionado. Creo que tus palabras exactas, no recuerdo, creo que en el libro usas esa palabra, ¿no? La palabra escombrera, para referirte a aquello en lo que se convierten las residencias en muchos de los casos. Claro, ¿no? los viejos son escombros de la sociedad. Viejos. Antes has empezado una frase diciendo, yo estoy acostumbrado a mi edad. Otras veces te he oído decir que a tu edad no te acostumbras nunca. A la edad no te acostumbras nunca. No. La edad te la revela el espejo o te la revelan otros con sus comentarios, pero tú no te acostumbras a la edad que tienes. Cuando te empiezas a acostumbrar, cambias. Pero esto pasa a lo largo de la vida. Cuando te empiezas a acostumbrar a la adolescencia... Pero llegas tarde siempre llega ese cambio. Siempre vamos con retraso. Sí. Porque incluso en la vida hay etapas que son como de mesetas, que dice uno, aquí he llegado, aquí hay estabilidad, entre los, yo qué sé, los 35 o 50 años, yo qué sé, ¿no? Pero de repente, como mesetas, ¿no? Pero de repente hay un divorcio, se mueren los padres, o sea, ocurre... Otro día ahí que todos los seres humanos tenemos de media 2 grandes catástrofes a lo largo de la vida. Nos tocan, de media. A lo mejor a ti no toca ninguna, pero a otro le tocan 4, ¿no? Pero que te quiero decir que cuando te empiezas a acostumbrar a eso, pasa algo. Y entonces nunca te acostumbras. Pero bueno, pero si hay una época sin cartografiar, es la vejez. Y entonces es curioso, porque yo en mi novela dedico un capítulo a la vejez, a reflexionar sobre este nuevo país en el que yo estoy instalado. Y ese es un capítulo que es cierto que contamina mucho el resto de la novela, pero ese capítulo está siendo muy escuchado, ¿no? Y pues ¿estás instalado desde hace cuánto? O sea, pues yo diría como que después de la pandemia o así. O sea, que no había notado. Hay un momento, una cosa que tú contaste hace unos años que a mí me llamó mucho la atención y se me ha quedado grabado. Fuiste al estreno de una obra teatral basada en un libro tuyo y luego viste una crónica sobre ese estreno en un telediario y desde tu casa te viste subir al escenario y cuando te viste subir al escenario... Me vi viejo. Te viste mayor. Sí, es decir, cuando subí a saludar al final de la obra... Sí. Dije, coño, ese tipo soy yo, porque claro, uno no tiene la oportunidad de verse desde fuera normalmente, ¿no? Y al verme desde fuera, al ver el modo en que andaba, caminaba, vi a un anciano que yo no siento interiormente, porque hay días que la sensación que tengo es la de un muchacho. Esto es otra de las cosas que pasan en la vejez, ¿no? Que yo me voy a caminar a las 7 de la mañana, vuelvo espídico, me pongo a trabajar, y la impresión interna es la de un muchacho. Yo soy un muchacho. Pero de repente paso por delante de un escaparate y durante un segundo dices, ¿quién es ese viejo? Ese viejo eres tú, ¿no? Y hay muchas concomitancias con la adolescencia, supongo, porque durante la madurez o la vida adulta hay pequeños cambios, te pueden salir canas o te pueden pasar cosas que no afectan demasiado a tu salud, ¿no? Pero durante la adolescencia y la vejez ocurren cosas en tu cuerpo que desconoces. Muy semejantes. Yo por eso cito, a propósito de esto, en la novela cito los diarios de John Cheever, que son unos diarios de la vejez, que empiezan diciendo, en la vejez hay misterio, hay confusión. Estas son quizá las 2 notas características de la vejez, el misterio y la confusión. Pero el diario de un adolescente podría empezar exactamente igual. En la adolescencia hay misterio, hay confusión. Y yo creo que por eso, cuando el viejo cruza, en una comida familiar, por ejemplo, ¿no? Cuando el viejo, el abuelo, cruza una mirada con el nieto o la nieta adolescente, ahí hay un chispazo de entendimiento, ¿no? Porque están en situaciones muy semejantes, porque en adolescente mutan, o de la adolescencia es una mutación, y gran parte del conflicto que genera con los padres es porque es una época que nos conflictuó tanto que verla en otros, volver a revivirla en otros, nos produce un malestar que hace que muchas veces las relaciones entre padres e hijos sean muy complicadas a esas edades. Pero es que en adolescente entra un día, el niño o la niña, llega un día del colegio, se mete en su cuarto, cierra la puerta, nunca la había cerrado, por primera vez cierra la puerta, y al día siguiente
es una mutación, pero como la de Kafka, ¿no? Es decir, aparece un ser que los brazos son más largos, son desproporcionados con el resto del cuerpo, que ha cambiado la voz, que el día anterior te decía, hola papá, y ahora te dice, hola papá, que es una mutación. Y la vejez, en cierto modo, es una mutación también, es una mutación, y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y nadie me lo explica, no, este país no... Pero no hay geriatra. Lo tienes que ir cartografiando tú, y luego, además, está de un lado la presión, lo que pasa por dentro, ¿no? Pero lo que pasa por dentro también es esto que te digo, la sensación de un muchacho, yo soy un muchacho, ¿no? Pero luego está la presión exterior. Tío, ríndete ya. Tira la toalla ya. Muérete. Que es una presión sutil. No sutil. Yo creo que cada vez se recuerda más a los viejos que son viejos, ¿no? Cada vez menos sutil, es verdad, cada vez más brutal. Pero todavía tiene... cuando alguien te dice, por ejemplo, joder, qué bien estás, y te lo dice como reprochándote, ¿no? O sea, ahora me pasa en la Feria de Añilgo, que hay gente que no dice, y dice, joder, Juanjo, estás estupendamente. Como diciendo, hombre, a tu edad deberías estar peor, ¿no? Es decir, entonces esa presión tienes que llevar cuidado con ella, porque es una presión a la que puedes obedecer. Claro. A decir, bueno, sí, yo ya soy viejo, yo ya no debería atreverme a hacer esto. Estoy incumpliendo las normas. Estoy vulnerando una ley, yo tendría que estar ya en el sofá, ¿tá? Y entonces es un país muy complicado. Tengo que decirte que en la y feria encima del libro, viene un geriatra y te dice, a ver si engordas. ahora que estás delgado, ¿no? Que en la Feria del Libro, el otro día, claro, vas paseando por delante de las casetas y una de las frases que más se escucha de la gente, porque la gente va a hacer turismo de famosos, muchos, ¿no? Ven a un famoso y es qué mayor está, o qué gordo está, o qué delgado está, o qué bajo es, ¿sabes? Y a la gente habría que decirle, mírate en el espejo, ¿sabes? Sí. Son personajes públicos, pero no los atosigues con tu criterio. Sí. En fin, envejecer, ¿quién decía? Envejecer es una carnicería. Yo creo que era Lord Byron, no me acuerdo, pero yo creo que tampoco hay que... O sea, envejecer forma parte de la vida. Y si quieres vivir mucho tienes que llegar... a viejo. Claro, es que la otra opción es peor. Claro. Ahora, muerto, ¿no? Lo que no puede ser es que claro que vivimos este mundo ya, que decíamos el otro día, neocapitalista, no sabemos cómo llamarlo, realmente, donde todo está lleno de escombros, el escombro mayor es el viejo. Entonces, escombrera. Entonces, las residencias, como decía ayer, citando... Antonio Lucas, mi novela, son auténticas escombreras, pero en cuenta lo que ha pasado con su madre. No sé si sabes que su madre tuvo un aneurisma cerebral y dejó de ser quien era, ¿no? No reconoce ya a los hijos y tal, y después de mucho parlamentar, bueno, pues los hijos decidieron llevar a una residencia, y además una residencia que les ha costado mucho dinero. Bueno, en 2 meses... 3 infecciones de orina en 1 mes. Un ingreso de urgencias en el hospital con deshidratación, gastroenteritis agudas. Un riñón seco. 6 días de estancia clínica por la desidia de un magnífico, entre comillas, hogar de ancianos. O sea, un desastre. Han sacado a la madre que entró sana físicamente, hecha en una residencia que se llama Vitalia Murcia. Vitalia Murcia. Por cierto, Antonio Lucas exime de esto, obviamente, a los trabajadores de la residencia que están desbordados. Que dice que están... Es el sistema de residencia. Que están sobreexplotados. Sí. Pero hemos hablado aquí en alguna ocasión de que claro, los fondos de inversión están invirtiendo esto es un negocio, en residencias. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un fondo de inversión y los fondos de inversión manejan grandes magnitudes. Dice, oye, si quitamos un yogur aquí a 7 residencias, ¿cuántos yogures son al año? Pues tanto. Oye, pues aumentamos los beneficios porque nosotros tenemos que dar a nuestros accionistas beneficios. Y esto es brutal. Y no tienen ningún control, Javier. O sea, no hay inspecciones, no hay nada. Ahora mismo se está dilucidando el caso de los 7.291 muertos fallecidos en condiciones desastrosas en las residencias de Madrid durante la pandemia. Las escenas que se encontraron los bomberos cuando entraron daba pánico
ver los viejos muertos solos, desesperados, deshidratados, hambrientos, ¿no? Y no hay... Mira, te voy a leer una carta que publicó otro día El País, en Cartas a la Directora, porque tiene que ver con esto, aunque parezca que no. Dice: estoy cansada. Tengo 31 años y estoy cansada de trabajar y ser pobre. Cansada de llevar la misma vida que cuando era universitaria, pero esta vez perdiendo la salud trabajando precariamente. Me siento junto a mi pareja en el sofá después de una larga jornada a soñar con los hijos que no podemos tener, la boda que no podemos celebrar, el alquiler que no podemos pagar. Entonces, lo enlazo porque digo, leí hace poco que la virtud de un buen gobernante es captar el estado de ánimo de la población. Es decir, no lo que pasa en las grandes magnitudes, sino lo que pasa en las pequeñas magnitudes, pequeñas entre comillas. ¿Sabemos lo que pasa en las residencias de ancianos? No. ¿Sabemos lo que pasa con estas personas de 31 años que están cansadas de ser pobres, de saber que no van a poder tener hijos, de saber que no van a encontrar un piso en el que poder... No. O sea, quienes palpan el estado de ánimo son los malos. Claro, para que aprovecharse ofrecen, de ello, ¿no? que se aprovechan, por eso Trump y compañía han llegado a donde han llegado, por eso la extrema derecha sube, porque captan ese estado de ánimo y dicen, nosotros lo vamos a arreglar. Y es culpa de los inmigrantes. Y es culpa de, además, buscan el chivo expiatorio. Da igual, podrían ser los inmigrantes o cualquier otra cosa. La cuestión es dirigir y entonces yo tengo la impresión de que aquí nadie capta el estado de ánimo en el que está la población y tienen que pasar cosas como que un periodista conocido publique un artículo contando lo que le pasa a su madre para que digamos, ¿no? Porque eso es la metáfora, es decir, está bastante generalizado, ¿no? Es un desastre. La palabra escombreras, yo creo que se ajusta mucho y la verdad es que también enviamos un abrazo a Antonio Lucas porque lo que cuenta es muy personal en ese artículo, a raíz de la lectura de tu propia novela, ¿no? Pero muy universal. Muy universal, y es como uno se imagina que es esa puerta trasera de la residencia, ¿no? En donde, como dices tú, se benefician luego los fondos que la montan. Si tú supieras la de grúas que hay en Madrid, estas grúas inmensas que están construyendo cosas, y cuando preguntas ¿qué están construyendo?, siempre es lo mismo, o colegios mayores para albergar a estudiantes ricos que van a ir a universidades privadas, o residencias de ancianos. Debe ser debe ser un negocio, ¿eh? Falla justamente lo esencial, la educación, la sanidad, va fallando poco a poco, no son noticias de primera página. La justicia, oye, porque que esto de lo de Madrid, los 7.291 muertos, se hayan dado cuenta 5 años después, o sea, cómo la justicia no ha actuado antes de oficio, ¿no? Hace un par de días leí un titular en los periódicos, y además es que era el mismo titular en todos los medios. El precio de la vivienda creo que había subido, si no recuerdo mal, un 12,8% en el primer trimestre del año. Es que no se debería titular así. Es cuando van a subir los salarios un 12,8% en un trimestre. No, y estas noticias que dice cómo no actúa rápidamente en la política. Los fondos de inversión compran edificios enteros. Están comprando edificios enteros. Claro, están provocando una burbuja. ¿No tienen la política capacidad para intervenir ahí? ¿Es el mercado amigo? ¿Todo es un mercado amigo? Bueno, oye... hay tantas cosas y hay una sensación que aquí transmitimos también muchas veces, ¿no? Esa sensación de que da todo un poco igual, ¿no? Que esto es así, hay una inercia y la inercia está seguramente dirigida por fuerzas neoliberales y capitalistas a las que parece imposible frenar y se actúa como si no pasara nada. El otro día recibí un correo electrónico de una persona que está sentada aquí con nosotros y que estaba desesperada. Habíamos contactado hace algunos años por otra historia de la que ahora hablaremos, pero estaba desesperada al ver cómo había sido la graduación de su hija.
la ceremonia de graduación, que por cierto toda la ceremonia de graduación es una cosa a la que tenemos que acostumbrarnos y está importada de las películas que está americanas, importada ¿no? del mundo americano, sí. Exacto. Pero bueno, ahora existen esas ceremonias en las que bueno, pues los estudiantes se despiden del sistema educativo antes de saltar al sistema universitario, ¿no? Y ella me contaba lo triste que había sido esa ceremonia y lo poco que glorificaba lo que debería glorificar, que es la educación que recibes, ¿no? Glorificaba todo lo contrario. Loli, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Cuéntanos qué creías que ibas a escuchar en esa ceremonia y qué es lo que realmente escuchaste. Bueno, realmente íbamos un poco preparados porque había un programa previo de la ceremonia y en él cada clase de bachillerato del instituto tenía 2 representantes. Y en el programa veíamos que las 2 representantes que van a representar la clase de nuestra hija, pues eran 2 alumnas que habían generado unos problemas de convivencia graves e importantes durante el curso y que habían generado mucho malestar, tan malestar en algunas de sus compañeras que se hubo que estudiar protocolos de acoso, hubo sanciones, hubo alguna expulsión. Tú eres, perdona, psicóloga educacional, vamos a decir. Sí. Y bueno, pues las vimos ahí que aparecían como las portavoces de dar el discurso de la clase. Pero en ese momento dices, quizá hacen una reflexión, aprovechan para pedir disculpas y también era un poco lo esperado porque las personas que se habían sentido agraviadas, ¿no? Pues no querían salir voluntarias a hablar allí porque se habían vulnerado sus derechos, se habían burlado de ellas. Y el resto de las personas no se sentían partícipes de un grupo social en el que estar bien. Entonces salieron ellas voluntarias y el centro permitió que ellas lo fueran. Y luego el discurso pues fue lo que se puede esperar de personas que han hecho esto durante todo el curso, ¿no? Pues contravalores, todo el rato de se puede llegar tarde pero no pasa nada, hemos estudiado la guerra civil, en plan de WhatsApp, no sé qué bando ponerme, no sé, gracietas sin sentido. Y yo miraba a sus compañeros que estaban viéndolas y les veía con una cara como diciendo, ¿y que ellas son las que estén ahí representando nuestra clase? ¿No? Y el resto allí, pues como si no pasara nada. Riendo las gracias algunos, a lo mejor. Claro, ¿no? Riendo las gracias, pues familiares que no pertenecían a esa clase ni las conocieran, pues tal, no. ¿Y los profesores? Los profesores, pues supongo que algunos aplaudirían y otros no. La tutora de la clase no fue a la graduación. Ni siquiera fue a la graduación. No. Después el equipo directivo me ha dicho que tenía una circunstancia personal justificable. A ver, la tutora titular estaba de baja desde hace mucho tiempo, era una suplente. Pero yo creo que también le debe pesar la conciencia, porque ha habido muchas situaciones que se han generado en sus clases particulares de su asignatura y ella pues no era capaz de percibir el malestar y hacía como si no pasara nada, ¿no? Entonces, pero todo el centro ha hecho todo el rato, hasta que no ha sido una situación muy acuciante, muy de, jolín, que al final hemos aportado informes de un terapeuta diciendo, bueno, es que hay alumnas que están sufriendo un malestar grave, es que su situación personal ha empeorado en esta convivencia, pero el sistema garantista hace que aunque tú tengas ese informe, si no hay un testigo, un hecho, un dato objetivo que diga, sí, ese malestar es porque alguien lo vio y se demuestra, no pasa nada. Entonces, perdona, por si no he entendido bien, ¿la graduación de qué era? De segundo de bachillerato. De segundo de bachillerato. Y entonces hubo un acto de graduación y los que salieron a hablar fueron como los matones del patio del colegio. Exacto, tal cual, las matonas. Las matonas en este caso, sí. Del patio del colegio, y sus víctimas escuchándolas, ¿no? Sí, sus víctimas, los familiares de sus víctimas, sus compañeros, sus profesores. ¿Y esto a la institución no extrañó? Pues un poco la respuesta que nos dio la institución a priori fue, es que no hay otro voluntario.
como si eso fuera importante, ¿no? Y bueno, pues si no tiene representación ese grupo porque ha habido situaciones complicadas, que no la tenga. Claro, es que quizás las que estaban escuchando no se atrevían a presentarse como voluntarias para que luego las matonas no se rieran de ellas, ¿no? Exactamente. Pero es que ganan los malos, como decías tú. Claro, ganan los malos. Es otro ejemplo muy parecido, ¿no? Porque me contabas, Loli, que esta gente, por ejemplo, pues presumía de cómo se puede aprobar sin estudiar, casi, Sí. ¿no? Hacían Sí, esto, ¿no? sí. ¿Cómo, que esto a mí ya no le va a gustar, cómo se puede aprobar lengua sin estudiar literatura? Hemos podido aprobar lengua sin estudiar literatura. O sea, este era el discurso, ¿no? Este era el discurso. La guerra civil. El discurso más existe. importante del final de tu sistema educativo, ¿no? El discurso más Sí. importante, y te encuentras con esto, con todo lo que hemos conseguido faltar a clase, que también mencionaban, creo, ¿no? Eso es, ¿Y esto es un colegio concertado, No, privado? público. Un colegio público. ¿Y tienes la sensación de que los profesores dejan que esto pase porque no pueden hacer nada, porque han tirado la toalla? Mi decepción es que yo creo que el sistema educativo está para compensar un poco los valores que no se traen aprendidos, ¿no? Entonces, pues antes que estudiar las disciplinas curriculares, también tienes que asentar los cimientos y tener un grupo en el que la gente sea una red de apoyo, un grupo de convivencia óptimo para aprender. Podemos aprender acompañados, pero ir todos los días a un instituto a sobrevivir, A sobrevivir. del peor, de que el matón no te haga daño, eso es injusto. Y yo creo... Pero es que todo Sí. esto acabe con el matón haciendo el discurso, Esto es que claro, es esto que de... hayas sobrevivido todo, pero que al final te den esa última puñalada. Eso es. Y que todos hagamos como aplaudimos, se acaba la grabación, se acaba el curso, no pasa nada. ¿Qué va a ser de esa gente ahora? Luego igual son los que dirigen los fondos de inversión. No lo sé. No sé qué será de ellos, pero también ellos son víctimas. ¿No? ¿En qué sentido? Porque ellos también, alguien se tiene que ocupar de esta gente también. Porque han llegado a estar ahí y ser así. Se les ha permitido, nadie les ha tratado de como inculcar otros valores. Quizás si lo hagamos. No sé, quizá. Belén, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Si hubieras hecho tú el discurso, ¿qué habrías dicho? A ver, a mí me parece un tema complicado de abordar porque pienso que no se puede hacer un discurso que represente a toda la clase si no hay un concepto de clase como tal, porque al final solo éramos muchas personas que estaban juntas en un espacio de un aula porque queríamos estudiar lo mismo, pero nunca ha habido ese compañerismo, esas experiencias que yo, bueno, he vivido con otras clases, porque al final, pues, a lo largo de tantos años, pues, pasas muchas, pero, no sé, era un ambiente muy individualista y muy segregado también en grupos que no tenían nada que ver unos entre los otros. Entonces, evidentemente, ellas no fueron las personas más adecuadas para representarnos a todas, pero pienso que nadie podría haberlo hecho porque siempre hubiera habido alguien ofendido. Entonces, ¿Cuántos alumnos erais en la clase? pues seríamos alrededor de 30. 30. No lo sé exactamente. Sí que es verdad que nadie salía voluntario pues por ese miedo que habíamos desarrollado en general a hablar, a participar públicamente para ver, no sé, por pensar el que dirán, yo al menos sí. De los 30, ¿cuántos crees tú que estaban realmente interesados en ser educados? Es que no lo sé, o sea, educados en... ¿Cuántos estaban allí para aprender cosas? ¿Y cuántos estaban para...? A ver, no lo sé. Creo que bachillerato es una circunstancia muy peculiar y en esa, o sea, creo que la gente no va a bachillerato para aprender ni para adquirir conocimientos, como puedes tener ese espíritu de aprendizaje en la ESO o incluso en la carrera, que ya sabes más qué es lo que te va a interesar, cuáles son tus gustos, sino que vas simplemente como algo preparatorio para pasar una prueba injusta, porque al final solo el que tenga dinero va a pasar a la universidad por medios privados y quien tenga que ir por lo público, si no le llega la nota, pues no va a poder hacer lo que quiere. Y ya está. Entonces creo que nadie va a bachillerato realmente a aprender, sino que vas a prepararte como un trámite que hay que pasar y ya. Luego ya si pues por el camino en esa experiencia encuentras
cosas que te sirven de utilidad, pues te Y quedas con ello, no sé. Esta idea es muy buena. Son ¿no? unas oposiciones La de en que, toda regla. Sí. la de que entramos ese bachillerato no es para madurar intelectualmente, sino para superar una prueba. Ujú. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí preparada. Preparada para lo que haga falta, ¿no? Sí. Claro, decía antes Belén que había mucho individualismo en la clase. Así es. Uno tiene la idea del colegio clásico, siempre ha habido bandas en las clases. Bandas no me refiero a bandas en el peor sentido, sino grupos, ¿no? Está el grupo de los deportistas, a lo mejor, o el grupo de los futboleros. ¿Cuántas bandas, cuántos sectores había en vuestra clase? En la mía, personalmente, yo no fui con Belén este año, no he estado con ella justo en su clase, por eso lo he visto más desde fuera, lo he visto más de manera objetiva. Entonces, yo sí que he notado, por ejemplo, que aunque en mi clase sí que ha habido ciertos grupos de personas separadas, eran grupos de amigos, eran grupos de personas que, aunque entre todos nos llevábamos bien, al final la situación era de compañerismo, éramos una clase. Sin embargo, en la suya, los grupos no eran grupos, eran rangos. Era un yo estoy por encima de ti. Y no era realmente algo gradual, como te enseñan, por ejemplo, en las películas americanas, ¿no? Era algo así como una sección tajante entre medias de quien controla a los demás y quienes se someten. Era como una especie de dictadura estudiantil. ¿Cómo ejercen ese poder? A base de miedo, a base de fuerza. O bueno, no de fuerza, porque realmente eso de golpear a los alumnos, yo creo que ya llegados a este punto está un poco pasado de Y moda, están las redes ¿no? sociales para ya eso, se ¿no? nos ha empezado a olvidar lo de pegar a las personas, pero a nivel psicológico creo que está bastante fuerte. Creo que es... Y aquí llega la experiencia de la que tú me hablabas, Loli, ¿no? El famoso viaje. Cuéntalo si quieres. Es que ahí para mí fue muy impactante esa situación porque fue un viaje de estudios en el anterior instituto que estuvo Belén, ¿no? Entonces se organiza a través del profesorado de inglés un viaje a Inglaterra. Vas con una familia inglesa, convives con ella y vas por la mañana a estudiar inglés. En las indicaciones para hacer el viaje, tú eliges a un compañero para ir a esa casa y van a ir 2. Pero si tú no tienes un compañero porque tu amigo no va a ese viaje, porque claro, este viaje cuesta en torno a en aquel momento entre 500 y 600 euros. No todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, pues te meten en otra clase con otro compañero. Entonces así era. Las compañeras de mi hija no iban a ese viaje, salvo un chico, pero no se podían estar en la misma casa chico y chica. Entonces, pues cuando llegan las listas de estos alumnos van a ir a estas casas, mi hija Belén aparece en una casa y ella dice, bueno, pues bien, contenta, yo pues si yo voy allí a vivir con una familia, a tener esa experiencia y aprender inglés. Pero a la semana nos llega el listado y no está en la casa. Y me extrañó, dije, debe haber habido un error porque había desaparecido de esta casa en la que iba a estar en el viaje. Y dice, no, claro, es que ha habido un problema. Digo, pero no pueden coger a 3. No, sí, pero es que parece ser... Digo, no me querrás estar diciendo que hay compañeras que a lo mejor... A ver, los adolescentes están en la adolescencia. Quiero decir, pues a lo mejor yo quiero ir con mi amiga y montan un drama, tal. Pero está el padre del adolescente que le tiene que decir, mira, esto es lo que hay, te ha tocado ir con otra compañera, es un viaje de estudios y vas. Pues no, sucedió lo contrario y ya veo un error muy grave. Esa familia se atreve a llamar al centro o a visitar el centro y decir, es que no quiero que mi hija y su amiga se vean inoportunadas en su viaje y preferimos que estén solas y no compartan clase o vivienda con esta compañera que no conocen o que no tiene sus intereses o que no tienen sus gustos, ¿no? Entonces la marginan de esa clase. Y esto sucede en otra casa más. Y en la tercera casa, ya la desesperada, dicen, bueno, pues que vaya con un amigo que sí que iba, que es chico, pero llama a la madre y dice, no, mi hijo no comparte casa tampoco con una chica. Está vetada, básicamente. Vetada. O sea, te marginan porque los padres deciden llamar al instituto, supongo que cargados de razón porque han pagado. No, si yo pago, mi hija que vaya con quien quiera. Entiendo, porque es que no lo puedo entender. Pero entonces, si no entiendo, es que tu hija se queda sin
es imprescindible tener un compañero o una compañera con el que ir. ¿Y tu hija se queda sin ese compañero? O sea, ¿Y el colegio no hace nada por organizar eso? Porque... el colegio intenta organizarlo, es decir, ella dice, de mis amigas de mi grupo no va nadie, salvo un chico. Sí. Como no podemos convivir, ellos dijeron en las indicaciones, pues te metemos en una casa, hay 3, con otros compañeros. Pero los padres se niegan. El profesor acepta que un padre se niegue. Y la academia dice, hombre, la hemos sacado de varias casas porque es que ha habido problemas, pero ya la mantenemos en algún lado. Pero digo, ¿pero cómo consentís que un padre dirija? ¿Resultado final? Una acción educativa, claro. Efectivamente, por resultado final, que alguien, sin comerlo ni beberlo, se ha marginado de un viaje. Entonces, mi marido y yo dijimos, ¿pero cómo vas a mandar así a alguien a un viaje en el que le han marginado a los compañeros? Los padres de los compañeros han dicho, sí, mis hijos no quieren estar con esta persona, por lo que sea, quitarle. El profesor ha dicho, ay, es que estos padres, vamos a evadir el problema. Y la academia dice, los padres siempre tienen la razón, entonces... Esto es un ejemplo perfecto de lo que decías, Amaya, ¿no? El bullying psicológico, de alguna forma. Sí, yo personalmente lo veo como un problema muchísimo más grave, por lo menos a día de hoy, que el bullying físico, porque al final eso se ha ido dejando atrás, es lo que ya he dicho. Eso ya no asumo que seguirá pasando, por supuesto, porque al final es complicado erradicar ese tipo de cosas, pero a nivel psicológico lo vemos todos los días. Y es lo que dice Loli, hacemos como que no pasa nada, porque estamos tan acostumbrados a ello, lo valoramos tan poco realmente, valoramos tan poco la salud mental de las personas que al final no nos importa lo que sienten. Pensamos que como no les estamos poniendo un puño en la cara, no estamos haciendo daño, y eso no es así. Eso no es verdad. Claro, tú, Belén, esto supongo que te dejaría un dolor, por lo menos, ¿no? Bueno, estaba un poco acostumbrada a ese tipo de situaciones en mi anterior instituto, así que... ¿No es lo peor que te ha pasado, entonces? No es lo peor, o sea, es una cosa más y ya está. ¿No hiciste el viaje, por fin? No lo hice. Pero vamos, dadas las circunstancias se me quitaban las ganas de hacerlo. Yo la verdad que ya estaba desmotivada completamente. No tenía ningún tipo de nervios ni ya me quedaba ningún aliciente para ir. Yo encima que no soy muy sociable o sea, me cuesta mucho empezar como dar el paso a socializar para hacer amigos. Luego sí soy muy cercana con mis amigos y sí que, no sé, entraño con la gente, pero... lo que es empezar me cuesta mucho, entonces si iba a ir sola y más sabiendo que la gente tampoco estaba dispuesta a dar el paso para socializar conmigo, pues fue un poco incómodo. Claro, tú, Loli, eres psicóloga educacional, decía al principio. ¿Cuántos años llevas ejerciendo? Uy, pues ya 19. Casi 20 años. ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo en estos 20 años? Bueno, hay una cosa que yo sí que quiero valorar bastante y es que, digamos, la atención a la diversidad ya se está institucionalizando. Por ejemplo, han tenido los exámenes de la PAU esta semana, ¿no? Y Belén, que tiene condición TDAH, pues tiene adaptación metodológica en el tiempo, entonces a ella le dan media hora más, y todos los alumnos que tenían adaptación metodológica pues tenían un aula en la que ellos podían acudir. Y lo que me gustó mucho, porque Belén, que el primer día estaba bastante nerviosa, dijo, ay mamá, he llegado a mi aula. Ella dijo de los raritos, dice, y qué a gusto me he quedado, ¿no? Dice, allí uno tenía ordenador, otro tenía un folio doble sábana. Fíjate. Una lloró. Y dice, los profesores yo creo que estaban elegidos también, porque no podían ser tan majos. Entonces, bueno, yo eso lo valoro y lo agradezco. Y yo creo que estamos cambiando a lo mejor las palabras trastornos por condición. Y es que el mundo, el otro día me decía uno de mis alumnos, yo quiero ser normal. Digo, si es que lo normal es ser diverso. O sea, ser cojo es normal, ser sordo es normal, procesar la información de una manera diferente es normal, porque el mundo es diverso. Eso es lo normal. Claro. Entonces... ¿Cómo imagináis en el futuro a los compañeros a los que habéis dejado atrás hace unos días? Yo no tengo ninguna expectativa, la verdad. O sea, de los que hemos dejado atrás. Sí. No sé, que les vaya muy bien, no. Yo creo que encima eres buena persona, joder. La vida les pondrá en su sitio y creo que nos propina a todos al final los aprendizajes que merecemos. No como algo fatalista de que crean el destino, pero
supongo que tus errores al final tienen consecuencias y esas consecuencias te hacen aprender de alguna manera. Tú lees, sé que tú lees mucho. Bueno, leía ¿Te más. gusta? Ahora, Lees más. menos, sí. Tú sabes cómo acaba Miguel Strogoff, ¿no? No me acuerdo, me lo leí hace Pero lo has leído. muchos años. Sí, sí. Sí. ¿Cuánta gente lee? ¿Cuánta gente leía en esa clase? No lo sé, la verdad es que en clase de primaria yo siempre estaba muy cómoda, ¿no? Porque era en el cole y al final la gente, pues, a ver, éramos niños, no teníamos personalidades tan marcadas como las que se empiezan a hacer en la adolescencia, que al final estás empezando a buscar tu identidad. Entonces, como que nadie te juzgaba especialmente, no... Y si me juzgaban a mí, la verdad que me daba igual, o sea, era pequeña y no era consciente de que alguien pudiera estar señalándolo como una diferencia negativa. Luego ya eso vino en la ESO. En el colegio yo estaba bastante cómoda. Pero quieres decir que te señalaban por leer. No por leer, sino por leer determinadas cosas, no sé, no coincidían gustos con mucha gente. Como por ejemplo, ¿puedes poner algún ejemplo? Pues no te sé decir, a ver... me gustaba mucho, yo, bueno, claro, leía a Julio Verne, Miguel Strogoff, ¿no? Luego me dio muchísimo por Oscar Wilde, por Benito Pérez Galdós también. Joder, claro, es que tú también Todo vas rarito, provocando. rarito. Vas provocando. No. Provocando. Simplemente no era algo que yo compartiese con la gente y eso pasó como en el cole, de ser una diferencia normal a ser señalado como algo malo, ¿no? Un insulto Sí. insulto a los demás. Sí, porque además también lo veían reflejado en mi manera de vestir, simplemente era algo diferente y lo diferente siempre pues se acaba excluyendo, pues eso, como digo, sobre todo en la adolescencia, en la niñez no tanto. Tengo mucha curiosidad por saber cómo imagináis vuestro futuro en los próximos 15, 20 años. ¿Tenéis un poco claro lo que queréis hacer? Vuestras ambiciones, estáis un poco apesadumbradas por todo lo que hemos hablado antes, por lo cara que está la vivienda, por lo bajos que son los sueldos. Sí. Bueno, yo es que soy un poco tremendista de todas formas. Ah. A mí todo me agobia. Entonces, en realidad prefiero no pensarlo y simplemente ver a dónde llegamos. ¿Hasta dónde llegamos? Como también habéis dicho ahora mismo, con respecto a seguir siendo lo que somos y como somos, y celebrar que somos diferentes sin tenerlo en cuenta, porque al final lo que te lleva lejos no es ser igual a todo el mundo. Ser igual a todo el mundo al final es aburrido, ¿no? Sobre todo, llega un punto en la vida en el que maduras y dices, ya está, ¿no? Vamos a dejar de seguir a todo el mundo, vamos a dejar de querer ser el resto de personas a nuestro alrededor y a ser nosotros mismos, porque al final yo no quiero ser Belén y creo que Belén no quiere ser yo, ¿no? Si me veo siendo algo dentro de 15 años es yo. ¿Y qué vais a estudiar vosotras? Yo quiero hacer un doble grado de filosofía con musicología en la Autónoma. No tiene Sigues provocando, ¿no? no tiene ese nombre, es uno mucho más largo, ocupa 3 líneas, me parece. ¿Cómo Pero- es? ¿Te lo sabes el nombre? No, por eso lo sintetizo en musicología y ya está, porque al final estudia pues la producción musical, la ciencia que hay detrás de la música y también se relaciona mucho como con la historia cultural de la música en los distintos. Muy provocador todo. Ya. ¿Y tú, Amaya? Yo quiero estudiar Bellas Artes y hacer un máster de profesorado para También, dar clases de De Bellas profesorado. Artes. Así es. O sea, quieres... Maestra. Quieres mejorar el mundo entonces, ¿no? Bueno, pero lo mismo lo empeoro con todas mis diferencias, ¿no? No, hombre, al Por lo contrario. menos a ojos de ciertas personas. Ya. ¿Y os agobia un poco la situación de la que hablábamos antes? ¿Os agobia cómo? Sí. Esta persona que escribía una carta con 31 años, decía, estoy cansada de ser pobre, de no encontrar Es vivienda. trabajadora pobre, ¿eh? Porque Trabajadora pobre. Sí, de hecho sí. Es algo que creo que nos preocupa a todos demasiado pronto, Sí. pero que nos preocupa a todos. Mm, Un problema que tal vez no tendría que ser para personas de nuestra edad todavía, mm. pero que lo es. Oye, Loli, que te agradezco mucho que nos contaras estas historias y que hayáis venido además a la radio a hablar de ellas. Yo no sé si crees que si esto hubiera pasado hace 10 años habría sido distinto, si en el futuro tenemos que acostumbrarnos a esto, esta es la realidad. Yo creo que hubiera sido distinto. Yo creo que
por lo menos, no sé, en las experiencias vividas, ¿no? Había más contención. Yo creo mi madre me hubiera dicho seguramente, te toca ir con esta y son lentejas. Y si te enfadas, ya tienes 2 tareas, enfadarte y desenfadarte. Sí. Tú estás poniendo buena parte de la carga de la culpa, digamos, en los padres, ¿no? Sí, yo creo, y es como la cadena de fallos, ¿no? Pues empiezan los padres, le siguen los profesores, el centro educativo. Cuando me preguntabas, ¿tú crees que llegarán a lo mejor a un fondo de inversión? Es que yo confío tanto en que el sistema educativo tiene poder, y es que esto es tan pronto. Y el problema es que no falla, que si nos falla ya esta etapa tan temprana, ¿no? En nuestra vida, que es el sistema educativo, donde te formas, donde creces, donde te transmiten valores, pues probablemente sean las que dirijan el fondo de inversión. Por eso hay que intentarlo. ¿Qué tal el examen vuestro, por cierto? Pau, selectividad. Sí, ¿qué tal? Bueno, por la mayor parte bien. Por la mayor parte. Sí, hemos tenido problemas de modelo en algún examen. Nos han hecho alguna gracia. Sí. Me estás como mirando con complicidad, pero no puedo tenerla, pues no sé de qué me hablas. Ha habido algún problema con respecto a exámenes que no nos han explicado exactamente cómo iban a ser, o sí nos lo han explicado y al final no ha sido así. Y llegamos al examen, abrimos todos los ojos así, nos miramos entre nosotros, lloramos, reímos. O sea, no es que os cayera lo que no habíais preparado, es que no sabían. Sí. Sí, es justo eso. Cuéntalo. No, o sea, al final en bachillerato, como decíamos, algo preparatorio para la universidad, sobre todo, no para la universidad, para la prueba para entrar a la universidad, sobre todo segundo de bachillerato, porque en primero la verdad que es otro rollo completamente. Luego ya en segundo se centran y todos los exámenes que tú haces a lo largo del curso son modelo Pau, o sea, te ponen los ejercicios que es probable que vayan a poner ensayos en la BAU. Sí. Entonces, claro, tú haces un modelo de examen de una manera, luego llegas allí y te ponen otra cosa completamente distinta. Y bueno, claro, pues la mínima si reacción que puedes tener es sorprendente. te hubieras entrenado para los 100 metros y te hacen correr los 400. ¿no? Sí, y encima con todos los nervios ya de por sí que genera la situación, pues se empeora todavía más. Hablabais vosotros de que nos veíamos haciendo en 15 o 20 años y yo he agradecido internamente que hablase a Maya, porque yo la verdad que ahora mismo solo puedo pensar en que llegue el viernes 13 de la semana que viene y me den mi nota y pueda saber qué me va a deparar para lo que me he preparado. Es mucha incertidumbre ahí condensada y es muy estresante. Pues porque si tienes la nota que quieres, puedes acceder. Claro. Y si no, el plan B... Y si no, el plan B es o que te buscas otra carrera y si no te gusta, te aguantas o ahorras mucho y pagas 10.000 euros a lo mejor de universidad al mes, al año. Al año, ¿no? En la privada. En la privada, efectivamente. Que yo no lo había considerado. De los exámenes de la PAU, ellas se quejan de una cosa, pero yo creo que tiene ahí un doble sentido que puede estar bien, porque por ejemplo le tocaron en dibujo artístico hacer bodegones. Habían estudiado hacer un bodegón en diferentes movimientos vanguardistas, ¿no? En expresionismo, tal. Y en el examen no les pidieron eso, les pidieron encajarlo en una cocina. Bueno, pues bien también, ¿no? Quiero decir, pues si ya sabes hacer bodegones y lo sabes hacer en muchos movimientos, pues lo encajas. Es como afrontar una situación nueva, Bien. ¿no? Que es como es la vida en realidad, ¿no? Bien. Es mejor que te busquen un poco que sepas resolver. Sí. No me parece mal. Bueno, oye, pues os habéis quitado un peso de encima. Me refiero al examen, no a venir a la radio, ¿no? A las dos. No, el examen, la verdad es que se agradeció el último momento ya salir y decir, ya está, Sí, ¿no? fin. Y que sea lo que Dios quiera. ¿El viernes que viene os dan las notas? Viernes 13. Viernes 13, joder. Súper inspirador. Sí, mandarnos un correo. Bueno, para viernes saber. 13 en España no pasa nada. Es verdad. Es martes. Eso es anglosajón, no te En preocupes. España es martes. Que Loli Martín, madre de Belén, y Belén y Amaya, que mil gracias por venir y abriros A un poco vosotros, a y vosotros. contar todo esto, y espero que sirva para entender un poco el mundo en el que habéis vivido hasta ahora y ojalá a partir de ahora no sufráis cosas que habéis sufrido. Suerte con todo. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Está bien escuchar a gente, Sí. ¿verdad? A gente. Joder, la adolescencia. La adolescencia. Si tienes que escoger entre adolescencia y vejez. No, yo no volví atrás ni atado. No, No, pero de ninguna manera. O sea, ¿prefieres estar delgado y medio muerto
¿Eh? Olvídate. Hasta luego. I know you hate me too. You always say you do. I know that she hates me too. You always say you do. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.